si ya lo tenemos, vamos a leer de este pasaje los versículos 30 al 32. Hechos 5, versículos 30 al 32. Juntos leamos. Dice así: El Dios de nuestros padres se levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre, una vez más estamos aquí delante de ti, con el deseo de escuchar tu voluntad a través de tu palabra proclamada. Y al mismo tiempo implorando la promesa que nuestro Maestro nos hiciera respecto de tu Espíritu Santo, quien vendría a nosotros, iluminaría nuestros corazones y nos daría a conocer todas las cosas. Queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo nos lleve a una correcta comprensión de tu palabra, a un correcto entendimiento, pero que seamos movidos sobre todas las cosas a vivir haciendo tu voluntad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que estamos discurriendo en este tiempo es sobre el tercer oficio de la iglesia. Ustedes recordarán que hemos hablado respecto del triple oficio de la iglesia, que es en primer lugar la adoración, en segundo lugar el evangelismo y en tercer lugar la enseñanza. Estamos en este tercer oficio, del evangelismo. Y de él básicamente estamos hablando tres puntos. El primero, que el evangelismo es eclesiástico, que no es individualista, entre otras cosas. Después mencionamos que el evangelismo es educativo. Y en tercer término, hemos estado discurriendo sobre el mensaje del evangelismo. ¿Cuál debe de ser ese mensaje que la iglesia debe de llevar en el evangelio? El domingo anterior, si ustedes recordarán, hablamos del arrepentimiento, que la iglesia debe proclamar el arrepentimiento. En el nombre de Cristo debe exigir a los hombres venir al arrepentimiento. Ahora en este pasaje que estamos leyendo, el Espíritu Santo nos avanza un poquito más allá respecto de ese mensaje. En el versículo 31 leemos: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y fuerte perdón de pecados. ¿Sí? El mensaje estará incompleto si simplemente demandamos arrepentimiento, si simplemente denunciamos el pecado, si simplemente sobrepujamos en el castigo eterno, las cuales cosas son verdaderas. Pero si nos olvidamos de la promesa de perdón de pecados, entonces nuestro evangelio es un evangelio mutilado. Porque si bien es cierto que debemos exhortar y denunciar el pecado, también debemos denunciar la doctrina del perdón de pecados. Y nótese también que en este versículo dice: a este Dios ha exaltado por su diestra, con su diestra por príncipe y salvador. Y vean lo que enseguida dice: para dar a Israel. De manera que tanto el arrepentimiento como el perdón de pecados es un don dado por Dios, es un regalo dado por Dios.
Ustedes han escuchado el título del mensaje de hoy. La iglesia, como dice aquí nuestro programa, la iglesia pregonera del perdón. Y esta es una de nuestras tareas como iglesia. También debemos de pregonar el perdón. La primera pregunta que saltaría sería, ¿por qué? ¿Por qué como iglesia tenemos que cumplir con esta tarea de ser pregoneros del perdón? Primero, porque Dios nos ha llamado a ser testigos. Dice el versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Entonces, no nos queda, no podemos ser remisos en esta tarea. Debemos entonces, como fieles testigos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos llamados también a pregonar el perdón de pecados. Una y otra vez. Denunciemos, sí, el pecado, pero proclamemos también el perdón. La ilustración, yo creo, más inmediata que puede llegar a nuestros corazones es la de la exhortación al rey David por parte del profeta Natán después de su pecado con Betsabé. Dios no tolera el pecado y Dios demandó arrepentimiento. Y de inmediato, al mismo tiempo que le dijo, tú eres ese hombre pecador, inmediatamente dijo, Jehová ha remitido tu pecado. Que remitir significa quitar, otorgar el perdón. Hay una segunda razón por la cual nosotros como iglesia debemos de ser pregonera del perdón. Y esa segunda es que somos una iglesia confesional. El credo de los apóstoles en su artículo 10 dice, creo en el perdón de pecados. En latín, en su versión latina, por el año 700, que quedó como ahora lo conocemos y en su versión latina, esa frase la leemos así, credo in remissionem peccatorum, que traducido sería, creo en la remisión de pecados. Aquí la palabra remisión es simplemente una transliteración. El significado de la palabra remisión es acción o efecto de remitir. Remitir un pecado significa perdonar. Remitir un pecado significa eximir de aquello que somos culpables, de aquello que tenemos que pagar. Entonces aquí somos eximidos. Esta palabra remisión implica también alzar la pena, levantar la pena, liberarnos de una obligación. Entre los latinos existía una expresión que decían remisio animi. Remisio animi significaba desahogo del alma. Cuando nuestros pecados son perdonados, cuando somos liberados de esa pesada carga, entonces hay un desahogo en nuestra alma. Esa era la idea. Y la iglesia lo cree y por eso lo predica. Hay una tercera razón por la cual la iglesia debe de ser pregonera del perdón. ¿Cuál es esa tercera razón? Para corregir las opiniones de filosofías extrañas. Por eso, hermanos, en las temporadas de la Cuaresma, del Adviento, hemos animado a la iglesia para que esas fiestas, pervertidas ya por medio mundo, ¿sí?, nosotros las llevemos a cabo como tenemos que hacerlas, como se deben de hacer. Que nosotros debemos de enseñarle al mundo cómo se deben de hacer las cosas y cómo es que quiere hacerlas, y no evitándolas. Porque entonces les dejamos las manos abiertas, les soltamos las manos a esos paganos, les soltamos la lengua y les dejamos que digan y hagan lo que quieran. La iglesia, si calla
deja a un lado su tarea de ser testigo fiel de Jesucristo, testigo fiel del Señor. Por eso, en lugar de retraerse, debe tomar esas cosas y debe de redirigirlas. Lo mismo entonces con la proclamación del perdón. La iglesia, como pregonera del perdón, corregirá las opiniones de filosofías extrañas. En la antigüedad, pero que también las tenemos ahora en la era moderna, había dos corrientes. Por un lado tenemos los gnósticos. Los gnósticos decían que lo que el hombre necesita no es el perdón de pecados, sino la iluminación de la mente para poder saber vivir con sabiduría. Hermanos, es lo de hoy. Hoy dicen lo que el niño tiene que aprender es valores. No tiene que conocer el pecado. Eso lo trauma. Eso lo trauma. Así que hay que enseñarle a vivir de valores. Valores creados por el hombre y no por Dios. Pero existía el otro extremo, los epicúreos. Los epicúreos, que era otra corriente filosófica fundada por Zenón. Ellos decían, el cuerpo y el alma están separados uno del otro. Y el cuerpo no tiene influencia sobre el alma. Por eso, decían los epicúreos, el cuerpo puede hacer lo que quiera sin que se vea afectada el alma. Esto provocó entonces que los epicúreos se entregaran a una vida de placeres desenfrenados. Como no hay comunicación entre cuerpo y alma, el cuerpo podía hacer lo que quisiera y no iba a afectar al alma. Entonces esas son opiniones extrañas al Evangelio. Son filosofías extrañas. Y nosotros estamos entonces para corregir. Por eso, la Iglesia Apostólica dijo, creo en el perdón de pecados. De esta manera se estaba atacando a los agnósticos y se estaba atacando a los epicúreos. Segundo lugar, ¿qué significa el perdón de pecados? Cuando nosotros, junto con los apóstoles, la iglesia apostólica y patrística y la iglesia que ha seguido por el curso de la historia, confiesa que cree en el perdón de pecados. ¿Qué significa para nosotros el perdón de pecados? El perdón de pecados significa por lo menos tres cosas. Primero, que Dios se ha olvidado de todos nuestros pecados. ¿O no es eso lo que dice el Evangelio? Las cartas apostólicas. He aquí que somos nuevas criaturas. ¿Sí? Nuestros pecados pasados han quedado olvidados. Absolutamente todos. Entonces, es en primer lugar. Cuando nosotros, como dice aquí la Escritura, como leímos aquí en este versículo, que fuimos llamados para predicar el arrepentimiento y para predicar el perdón de pecados. Lo primero que tenemos que decir, ¿qué es lo que significa? Que Dios se olvida de nuestros pecados, absolutamente de todos. Esto es importante, hermanos. Esto es muy importante porque hay dos cosas que también tenemos que corregir. Una, por un lado, que el diablo siempre va a estar atacando nuestra conciencia. Porque ustedes y cada uno de nosotros conoce sus pecados. De hace 10 años, de hace 12 años, de hace 15 años, de hace 20, de hace 30, no lo sé. Ahí está. Y no obstante que el Señor verdadera y absolutamente nos perdonó, el diablo nos los va a estar recordando. ¿Qué cristiano vas a ser tú? ¿Te acuerdas lo que hiciste hace 12 años? ¿Lo que hiciste hace 15 años? No, hombre, tú eres un sucio y cochino pecador, ni te acerques ahí. ¿Y qué otra cosa podemos decir? La doctrina del purgatorio, de los papistas, que hablan entonces de un perdón incompleto, o de la ineficacia del perdón de pecados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que necesitaban pasar por una etapa de purificación. Por eso es entonces necesario explicar en qué consiste el perdón de pecados. Significa que Dios se ha olvidado de nuestros pecados. Punto. ¿Qué más? Significa
que Dios se ha olvidado de nuestra naturaleza corrupta. Ya no nos ve tal cual lo somos. El pecado distorsionó horrorosamente nuestra imagen. Y por tanto nuestra presencia delante de Él no es grata. Pero cuando el perdón de pecados viene por la justificación a través de la fe en Jesucristo, entonces Él se ha olvidado de nuestra naturaleza corrupta. Y tercero, que Dios no nos condenará en el juicio final. Habrá un juicio final, sí. Todas nuestras obras van a ser traídas delante del trono de Dios. Pero ahí seremos eximidos. ¿Por qué? Porque Cristo pagó la totalidad de nuestra deuda. Esas son cosas que nos liberan. Hermanos, eso no lo puede ver, por ejemplo, el pueblo creyente de la fracción papista romanista. Tiene que estarse confesando sus pecados cada rato, porque no tiene la seguridad del perdón. Cuando Dios nos perdona una vez y para siempre. En tercer lugar, surgiría otra pregunta. ¿A quiénes es concedido el perdón de pecados? En primer lugar, el perdón es otorgado a aquellos que reconocen que han ofendido a Dios. Salmo 51:4, como ejemplo, mencionaríamos. ¿Alguien nos puede ayudarlo a leer? Salmo 51:4. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Contra ti he pecado. ¿Sabe usted que hay gente que piensa que no ha pecado? Es más, lo he mencionado aquí algunos ejemplos. Y luego todavía le preguntamos, ¿has pecado? No, yo no. Sí, es mi vecino. No, yo no tengo tiempo de pecar. No, para ellos no es el perdón. Ellos no necesitan a Dios. ¿Sí? No lo necesitan. Entonces el perdón solo es para el que reconoce que ha ofendido a Dios. En segundo lugar, para los que se arrepienten de sus pecados. Jesús no vino pidiendo que vivieras una conducta de valores. Cuando Él llegó, cuando Él inició su ministerio, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La exhortación de los profetas fue siempre un llamado al arrepentimiento, pero también decía, vuélvase a Jehová, el cual es, ¿no recuerdan esa frase? Amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Ningún profeta toleró el pecado, pero ningún profeta dejó hundirse en el abismo de la desesperación a un pecador arrepentido, porque le llevó de inmediato el bálsamo de las promesas de nuestro Señor. Es amplio en perdonar. Entonces, ¿para quién es el perdón? También para los que se arrepienten de sus pecados. Y en tercer lugar, para los que creen en Jesucristo. ¿Y qué significa creer en Cristo? Porque si usted le pregunta a medio mundo si cree en Cristo, va a decir que sí. Va a decir que sí cree en Cristo. Pero ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa creer en Cristo? ¿Sí? Esto debemos de tenerlo muy claro. Lo primero que debemos de tener presente es todo lo que pecado merece. ¿Qué es lo que todo pecado merece? Todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. Y ahí es donde uno tiene que corregir las opiniones. Hace algunos meses con uno de mis vecinos, que tenía una tienda ahí, bueno, la familia lo conoce, don Justo. En un momento de plática, cuando me mandaron al mandado, se tocó el tema del infierno.
No, don José, yo creo que aquí no hay, yo creo que no hay infierno. Mire, el infierno es aquí. Esa es su opinión. Esa es nuestra tarea. Por eso somos testigos, corregir. Y le dije, no, don Justo, no. El infierno es otro lugar. Lo que aquí estamos sufriendo son las consecuencias de nuestro pecado. Porque el pecado va a ser castigado aquí y allá. ¿Sí? Aquí vamos a sufrir las consecuencias del pecado y allá el juicio final. Entonces, todo pecado merece la ira y la maldición de Dios, tanto en esta vida como en la venidera. El apóstol dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Cuántas cosas no hacemos en secreto? ¿O a poco sí? Llegamos al cinismo de hacer nuestro pecado hacia la luz pública, ¿verdad que no? Pero el Señor se encarga ¿de qué? Sacarlo en público, ¿verdad? El pecado de Betsabé y David. Y después, ¿qué pasa con su hijo, no? Una tienda grandota con todas las mujeres de David. Vean, hermanos. Entonces, aunque nosotros lo hagamos, Dios aquí saca nuestro pecado. ¿Qué nos exige Dios? Para que escapemos de la ira y la maldición que hemos merecido por el pecado. Nuestras confesiones por lo menos mencionan 3 cosas. Para que escapemos de la ira y maldición de Dios, que hemos merecido por nuestro pecado, Dios exige de nosotros, 1, la fe en Jesucristo, 2, el arrepentimiento para vida, y 3, el empleo diligente de todos los medios externos, por medio de los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención. Y luego, en nuestro catecismo de Westminster, el catecismo menor, en su pregunta 86 dice, ¿qué es la fe en Jesucristo? Porque es el tercer requisito. ¿A quién es concedido el perdón de pecados? Es la pregunta que estamos tratando. A los que creen en Cristo. ¿Qué es la fe en Jesucristo? ¿Qué es creer en Cristo? La fe en Jesucristo, creer en Cristo, en primer lugar es una gracia salvadora, por la cual recibimos a Cristo como nos está ofrecido en el Evangelio, y confiamos solamente en Él para salvación. Eso es sencillamente lo que significa, y no más, ¿sí? Por último, ¿cómo es concedido este perdón? 1, por la sola fe. Justificados pues por la fe, ¿tenemos paz para con Dios? ¿Por medio de qué? Es todo lo que necesitamos. Fe. Usted no necesita pelarse de las rodillas, o irse de rodillas de aquí hasta quién sabe a dónde. Usted solamente necesita creer que Cristo pagó la deuda, que Dios nos perdona a través de Él, y punto. Los méritos son de Él, no nuestros. ¿Lo crees? Sí lo creo. Pues esto tenemos que decírselo a Él. Eso tenemos que decírselo a ella. Porque sobre su alma carga esos pecados. Pero además, ¿cómo es concedido el perdón de pecados? Por la obra del Espíritu Santo. El pasaje que leímos, hermanos, dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, entonces no es cuestión de técnicas de evangelismo, hermanos. Es obra del Espíritu Santo. Es obra de la fidelidad. Si usted es fiel en proclamar el Evangelio, el Espíritu Santo también va a hacer su obra. No es obra del evangelista, de la fama del evangelista, porque usted traiga aquí a Billy Graham, o porque traiga a Morris Cherulo, o porque traiga a los integrantes del Barcodulos o la del Comibán, no se le va a llenar la iglesia. Esa es obra del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo se concede el perdón? Por la fe, por la sola fe, y por la obra del Espíritu Santo. Así que, hermanos, la iglesia es pregonera del perdón de pecados. Esto es entonces lo que tenemos que hacer.
Y por eso estamos aquí reunidos, para decirle a todos ustedes, para decirle a las personas que nos acompañen, Dios te ha perdonado tus pecados si te has arrepentido. Créelo, todos y absolutamente todos. ¿Lo creen? ¿Lo creemos? ¿Lo crees, Gabriela? ¿Lo crees, Beto? Tu deuda está saldada. ¿Ya? Olvídate de tus pecados. No que no sean horrorosos, lo son. Pero Dios en verdad te los perdonó. Amén y amén. ¿A qué conclusión arribamos? Para concluir, yo quiero traer aquí a su mente y a su corazón la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. La primera pregunta del Catecismo de Heidelberg hace esa pregunta que dice: ¿cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta que da el Catecismo es la siguiente: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su propia voluntad. ¿Cuál es mi consuelo? Primero, que pertenezco a Dios. Soy propiedad de Dios. Atrévanse a quitarle una propiedad de Dios. Ahí está el primer punto. Segundo, me libró del poder del diablo. Así de sencillo. Usted ya no está bajo el poder del diablo. Antes sí, apenas le susurraba, ya lleva, como dice Proverbios, ¿no? Como buey al matadero. Así dice Proverbios. Tercer lugar, satisfaciendo enteramente. Escuchen, satisfaciendo. No parcialmente, no en abonitos, sino enteramente, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Todos, ¿me explico? Todos. Y cuarto, me guarda, me cuida, me protege. Punto. Por eso Pablo puede decir: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que, hermanos, no se nos olvide, como iglesia, seguir pregonando el perdón. Tronemos contra el pecado, sí, pero anunciemos también las buenas nuevas del perdón. Que no se nos olvide, que no lo dejemos en el archivero, que lo saquemos también. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dejado como tarea pregonar también la doctrina del perdón. Nosotros no somos canal de bendición. Nosotros no podemos perdonar pecados. Ningún hombre se puede arrogar para sí esta facultad solamente divina. Señor, nosotros solo anunciamos que tú otorgas el perdón a todo pecador que se arrepiente. Señor, ayúdanos a anunciar tu poderoso evangelio con denuedo. Ayúdanos a exhortar al arrepentimiento con denuedo. Pero también, Señor, ayúdanos a anunciar, pregonar y proclamar la doctrina del Dios del perdón. En Jesús oramos, que nos fortalezcas para hacerlo. Amén. Amén.